transforma por completo tu existencia. Es fundamental que dejes de tolerar situaciones o entornos que constantemente te hacen percibirte como alguien insignificante. En tu interior reside una inmensa facultad de obrar y una determinación inquebrantable que se activa no solo por la simple inspiración, sino principalmente por un objetivo bien definido. Tu situación actual, los éxitos alcanzados o la cantidad de veces que has fallado no tienen relevancia. Los pensadores estoicos afirmaban que nuestra psique es totalmente moldeable. Posees el potencial de perfeccionarte, restaurarte y reinventarte cuantas veces la vida lo demande. Precisamente, eso es lo que asimilarás en el contenido que verás a continuación. Son tácticas sencillas, claras y aplicables que te devolverán el impulso para actuar, permitiendo que superes el estado de parálisis y empieces a gobernar con autenticidad el rumbo de tu propia historia. Epicteto sostenía que la superación ética y personal es accesible para todos. No es una dádiva reservada para unos pocos, ni el producto de la casualidad, sino el desenlace lógico para quien posee una voluntad firme de progresar. Cada uno de estos métodos funciona por separado, pero en conjunto forjan una perspectiva mental renovada, sólida, clara y resistente. Por lo tanto, te animo a permanecer atento hasta el cierre y aplicar estas enseñanzas a tu rutina diaria. Esto tiene el potencial de modificar significativamente no solo los días venideros, sino también el mes completo y potencialmente la totalidad de tu trayecto vital. Previo al inicio de las enseñanzas, solo solicito 2 gestos. Otorga un me gusta a esta grabación y suscríbete a nuestra comunidad. De esta forma, contribuyes a que esta reflexión alcance a más individuos que también están preparados para iniciar su propia metamorfosis. Es momento de abordar la primera enseñanza. Número 1. Adquiere el hábito de priorizar tu bienestar personal. Ninguna modificación genuina puede tener lugar si tu existencia se consume en el agotamiento crónico, esforzándote por sostener las cargas del mundo mientras descuidas por completo tu propio sustento. Velar por ti mismo no constituye un acto de egoísmo, sino una responsabilidad primordial. La razón es simple. No puedes ofrecer a otros aquello de lo que careces, y ninguna vida puede florecer en un terreno que ha sido completamente abandonado. Mírate a ti mismo como un espacio verde. Si no eliminas las hierbas perjudiciales, si omites el riego o si dejas de cuidarlo, las plantas no perecen de inmediato, simplemente se detienen en su crecimiento. Lo que estaba destinado a exhibir belleza se limita únicamente a sobrevivir. Esto es exactamente lo que ocurre cuando olvidas nutrir y atender tu ser interior. Los maestros estoicos enfatizaban que el deber más grande con uno mismo es proteger la lucidez mental, custodiar la esencia interna y cultivar las virtudes. Marco Aurelio plasmó en sus escritos: la razón requiere un mantenimiento cotidiano, tal como el organismo requiere sustento. Sin embargo, la mayoría de las personas viven como si intentaran completar una maratón con el depósito energético vacío, esperando que el entorno comprenda una fatiga que ellas mismas han optado por ignorar. El cuidado propio representa una demostración de coraje. Es tomar la decisión consciente de hacer una pausa justo cuando todas las presiones te impulsan a seguir. Es dirigir la mirada hacia adentro y declarar: mi persona también me necesita. Es darte cuenta de que siempre estás disponible para socorrer a los demás, pero cuando se trata de tus propias necesidades, las postergas, las ignoras y las silencias. Ocurre cuando el cuerpo clama por un reposo, pero insistes en seguir. Cuando tu alma solicita un respiro, pero te obligas a mostrar fortaleza sin cesar. Es entender que cuidarte implica también la habilidad de pronunciar un no. Es clausurar la entrada por unas horas. Es optar por el sosiego en lugar de la estridencia de las urgencias. Una mente que no descansa se vuelve confusa. Un cuerpo sin descanso se vuelve pesado y un espíritu sin calma se vuelve turbulento. Invertir tiempo en ti es un proceso de restauración. Es deleitarte con una bebida caliente en tranquilidad. Es deambular sin apresuramiento. Es conversar contigo sin emitir juicios. Es el momento en que vuelves a encontrarte. Es cuando curas viejas heridas, reinterpretas vivencias
que se quedaron estancadas y liberas el espacio necesario para que lo nuevo pueda surgir. Con frecuencia, las viejas aflicciones ya no causan dolor, pero siguen ocupando un lugar valioso. Cuidarte es dar permiso para que lo nuevo tenga dónde comenzar. Es recordar que nadie puede otorgarte la sanación si persistes en repetir los patrones que te lastiman, y que el esplendor de la existencia solo se revela cuando te dispensas el mismo respeto que esperas recibir de los demás. Escribe en los comentarios: hoy elijo cuidarme, porque el mundo se transforma en el instante en que modificas la manera en que te tratas, y todo lo que recibe un buen cuidado indefectiblemente florece. Número 2. Expándete en la totalidad de las dimensiones de tu existencia. No has venido al mundo para desarrollarte de forma incompleta. No eres únicamente el especialista que desempeña una labor, ni exclusivamente el rol que cumples en tu hogar. Eres una combinación dinámica de cuerpo, intelecto y alma. Y si una de estas facetas es olvidada, el conjunto de tu ser comienza a perder su vigor. Hay individuos que consiguen el objetivo anhelado, pero experimentan un vacío interno. Existen aquellos que acumulan triunfos visibles, pero libran una guerra interna silenciosa. Y hay quienes ofrecen afecto y atención a todos, excepto a su propia esencia. Esta es la equivocación más habitual de quienes buscan el progreso. Creer que la evolución es solo la consecución de metas y no un proceso de integración completa. El avance genuino no se mide en rapidez, sino en equilibrio. No radica en poseer más, sino en ser una versión más plena de ti mismo. Los estoicos lo denominaban armonía interior, la condición en la que cada componente de tu ser colabora con el otro y el flujo vital transcurre sin perturbaciones. Marco Aurelio declaró: lo que no beneficia al panal no beneficia a la abeja, porque el bienestar de una porción siempre depende de la salud del conjunto. Progresar en todas las áreas significa aprender a coordinar tus facultades, no a inmolarlas. Implica atender el cuerpo para tener energía, la mente para mantener el enfoque y el espíritu para poseer una finalidad. Es comprender que la ambición y la calma no son opuestas. Te transformas en alguien que persigue el éxito con conciencia y la paz con constancia. La sincronía se inicia en las pequeñas decisiones. Reposar con la mente serena tras una jornada productiva, disponer de tiempo para respirar entre un logro y el siguiente, manifestar gratitud tanto por las pausas como por los avances. Tienes la capacidad de prosperar, superarte y vencer, pero no te permitas hacerlo a costa de tu propia integridad. El planeta ya está saturado de gente que llegó lejos, pero perdió el contacto con su verdadero yo. Crecer plenamente es transitar la senda del triunfo sin dejar de sentir, sin dejar de amar y sin dejar de vivir con intensidad. La vida demanda cohesión, una unión entre lo que llevas a cabo, lo que piensas y lo que experimentas emocionalmente. El vacío que muchos experimentan no surge de la escasez de resultados, sino de la ausencia de coherencia entre lo externo y lo interno. No estás obligado a elegir entre el éxito profesional y la paz, entre la lógica y la sensibilidad, o entre el progreso y el descanso. Solo tienes que aprender a avanzar en tu plenitud. Cuando lo que edificas en el exterior es un reflejo de lo que cultivas en tu interior, todo se vuelve más ligero, más auténtico y más real. Crecer en todas tus facetas es convertirte en una persona que inspira a través de su estabilidad, que triunfa sin volverse insensible, que avanza sin extraviarse y que conquista sin dejar de lado sus sentimientos. Es entender que la prosperidad no es una carrera por obtener más objetos, sino una búsqueda por mejorar como ser humano en cada aspecto de tu accionar. Escribe en los comentarios: yo elijo crecer por completo, porque la evolución verdadera no es parcial, sino integral. Y cuando todas tus partes progresan unidas, el avance deja de ser una lucha y se convierte en satisfacción total. Número 3. Conviértete en un experto en el arte de progresar, partiendo de tu realidad actual. Existen instantes en que la historia personal se siente como una carga atada a los tobillos. Deseas seguir adelante, pero algo te retiene. Un fallo, una desventura, una resolución que hoy juzgas como errónea. Sin que te des cuenta, empiezas a vivir como si repitieses el mismo día,
intentando modificar lo que ya se consumó. No obstante, el lamento, cuando se nutre, deja de ser una lección y se transforma en una prisión mental. Te induce a creer que lo que sucedió mantiene su influencia sobre tu porvenir, y lo que debió ser meditación se convierte en un grillete. Los maestros estoicos denominaban a esto la sensatez del momento presente, la aptitud para disociar los tiempos, para comprender que lo ya ocurrido pertenece exclusivamente al recuerdo y no a tu realidad de ahora. Séneca escribió: «No vivas como si pudieras vivir 1000 años. La existencia se escurre y el presente es todo lo que posees». Él sabía que el pasado no es un sitio para establecerse, es un educador que transmite su enseñanza y se retira. Puedes estar agradecido por las lecciones recibidas, pero no debes instalar tu campamento entre los escombros. El pesar te incita a ver hacia atrás con sufrimiento, pero la claridad mental te orienta hacia adelante con precisión. Y la diferencia entre estos dos estados reside en tu determinación de seguir desde el punto donde te encuentras y no desde un lugar idealizado. Observa detenidamente. ¿Cuántas veces te has impedido reiniciar porque aún te castigabas por lo que hiciste o dejaste de hacer? ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar por estar demasiado absorto en revivir aquello que es inalterable? Es comparable a intentar abrir una entrada que el transcurso del tiempo ya selló. Tu pasado puede explicar quién fuiste, pero bajo ninguna circunstancia determinará la persona que puedes llegar a ser. No es necesario que niegues lo que sentiste. La sensibilidad es inherente al ser humano, pero debes evitar que el sufrimiento se convierta en tu residencia habitual. Los eventos traumáticos y las equivocaciones no son tu destino, son simplemente capítulos, y cada nuevo amanecer es una invitación explícita para redactar el siguiente folio con mayor perspicacia. Honrar lo vivido no implica replicarlo, sino superarlo. Es permitir que lo que fue te brinde fortaleza, en lugar de definirte completamente. Cada vez que escoges habitar plenamente en el presente, tu pasado pierde la capacidad de herirte. No existe mayor liberación que aceptar la realidad de lo que ya sucedió. El verdadero poder reside en mirar hacia el futuro, sin temor a iniciar una nueva etapa. Tómate un respiro profundo y repítete en voz baja: avanzo desde donde estoy, no desde donde fui dañado, porque el tiempo pasado no vuelve, pero la vida tiene la facultad de recomenzar cada vez que decides estar presente en el único lugar donde tu futuro verdaderamente toma forma: el instante actual. Número 4. Silencia las proyecciones mentales apocalípticas. Todos estamos familiarizados con esa sensación. Algo insignificante ocurre, una equivocación, un texto, una expresión, y de repente tu mente se desboca. En cuestión de segundos, una idea simple escala hasta convertirse en una verdadera tempestad. El pulso se acelera, el organismo reacciona y ya no te encuentras en el presente. Estás atrapado en un futuro puramente imaginario, construido a partir de viejos temores e historias que nunca se cerraron. Este es el pensamiento catastrófico, esa película interior que el cerebro proyecta con la intención de protegerte, pero que, paradójicamente, termina por inmovilizarte. Recoge un recuerdo, lo fusiona con una incertidumbre, le añade la aversión al fracaso y genera una ficción tan persuasiva que llegas a considerarla real. El cerebro opera así para economizar esfuerzo, creando patrones mentales repetitivos, atajos. Cuanto más transitas por esas sendas, más se fortalecen. De esta forma, un pensamiento se vuelve un hábito. El hábito se convierte en una certeza, y esta certeza se transforma en un filtro. Empiezas a interpretar todo a través de esa lente, pero esa lente es neutral. No distingue el bien del mal, el miedo de la valentía, la duda de la convicción. Eres tú quien determina lo que reflejará. Y es aquí donde entra en acción la potencia del autodominio estoico, la aptitud para observar tu mente sin convertirte en ella. Epicteto afirmó: la única cosa sobre la que tienes dominio es tu mente, y eso te confiere suficiente autoridad, ya que la mente es el origen de todas tus acciones y percepciones. Desactivar el pensamiento catastrófico no implica negar la realidad, sino percibirla en su justa medida. Es reconocer que el temor existe,
pero no tiene por qué gobernar. Que la inquietud se manifiesta, pero no emite órdenes. El control que buscas nunca estuvo en las circunstancias externas, siempre residió en ti. La próxima ocasión en que surja una dificultad, antes de reaccionar, haz una pausa. Pregúntate, ¿lo que estoy experimentando es un hecho objetivo o es el miedo el que está hablando por mí? Esa breve detención es el instante preciso en que el desorden se esfuma y la razón recupera la dirección. El pensamiento alarmista es comparable a una tormenta eléctrica, intensa, ruidosa pero transitoria. Cuando aprendes a esperar en silencio, descubres que el estruendo nunca fue la amenaza real, sino el eco de tus propias divagaciones. La afirmación que debes repetirte cuando esa sensación aparezca es: hoy escojo la tranquilidad en lugar de la confusión, porque la auténtica solidez mental no consiste en regir el mundo, sino en impedir que el mundo externo controle lo que ocurre en tu interior. Número 5. Ejercita tu dominio propio. Ningún proyecto prospera donde el intelecto es volátil. Toda transformación auténtica se pone en marcha cuando aprendes a dirigirte a ti mismo, cuando dejas de ser un prisionero de tus reacciones automáticas y te conviertes en el estratega consciente de tus propias resoluciones. El autodominio es lo que distingue a aquel que solo sueña de aquel que verdaderamente realiza. Es sencillo desear el cambio. Lo complicado es mantener la firmeza cuando el entusiasmo se desvanece, cuando los resultados se demoran, cuando nadie te ovaciona y cuando parece que el mundo no repara en tu esfuerzo. Es en esa travesía privada donde tu mente busca sabotearte y tu espíritu pide la retirada, que el control personal se manifiesta como una cualidad suprema. Los estoicos lo denominaban fuerza racional, la facultad de proceder guiado por la perspicacia y no por el influjo emocional del momento. Epicteto aseveró: nadie es verdaderamente libre a menos que se ejerza control sobre sí mismo, y dominarse es el escalón inicial para vencer cualquier otro desafío. El autodominio constituye la base de la perseverancia. Sin él, construyes castillos de motivación que se desmoronan ante la primera brisa adversa. Sin control interno, tu vida se reduce a reacciones. Prometes modificar algo y claudicas ante la menor dificultad. Haces planes y los abandonas porque el resultado no llega con la celeridad esperada. No fracasas por incapacidad, sino por no mantener el enfoque durante el lapso necesario para que los proyectos fructifiquen. Y aquí es donde el dominio propio interviene, no como una restricción, sino como una orientación. Piensa en un experto en arquería. No lanza su flecha impulsivamente. Espera el momento óptimo. Ajusta su objetivo y mantiene la compostura. Su serenidad, y no su fuerza bruta, garantiza el impacto certero. Lo mismo sucede contigo. El autocontrol es el motor que convierte la mera actividad en dirección y el simple esfuerzo en resultados tangibles. Controlar las emociones no es silenciarlas, es escucharlas sin rendirse a su mandato. Es identificar la rabia y redirigirla hacia una acción productiva. Transformar el temor en sensatez y la inquietud en concentración. Quien domina su vida emocional no las suprime, sino que las sitúa en su lugar correspondiente. La emoción es como el fuego. Si está bajo control, ilumina. Si se descontrola, consume. Cada vez que optas por actuar con conciencia, forjas una nueva identidad, la de quien está a cargo. Y cuanto más repites esa elección, más aprende tu mente a confiar en ti. Cuando la mente confía, el cuerpo responde. El enfoque se mantiene y el avance se torna inevitable. El autodominio no es inflexibilidad, sino madurez. Es comprender que la impulsividad satisface el instante, pero la disciplina moldea el futuro que eliges. La vida te recompensa con algo que el presente jamás podría ofrecerte: nitidez. Por ende, la próxima vez que sientas el deseo de rendirte, de actuar sin reflexión o de volver al patrón antiguo, detente y respira. Evoca todo lo que ya superaste cuando elegiste no actuar por impulso. Recuerda cuántas veces el mutismo te rescató y la paciencia te situó en la posición correcta. El triunfo no le pertenece a quien hace más cosas, sino a quien se mantiene en la ruta adecuada por más tiempo. El mundo aguarda a quien sabe ser paciente, observar y actuar en el momento preciso. Escribe en los comentarios:
Yo domino mis impulsos, no soy dominado por ellos. Porque el autocontrol no es para contener, sino para construir. Y quien se domina a sí mismo tiene el poder de transformar cualquier faceta de su propia existencia. Número 6. La transformación comienza en tu esfera interior. La única persona que posee el poder de modificar tu trayectoria de vida eres tú. Piensa en todas las personas que te aprecian, que tienen fe en ti y que anhelan verte realizado. Ellas pueden brindarte orientación, ofrecerte su respaldo e inspirarte, pero ninguna puede caminar utilizando tus propias piernas. Pueden infundirte valor, pero no pueden persuadirte si tú mismo mantienes la duda. Y es en este punto donde la mayoría se extravía. Viven en la expectativa de que un factor externo resuelva lo que solo puede ser transformado desde el núcleo de su ser. Esperan la ocasión ideal, la labor perfecta, la pareja impecable, el incentivo preciso, pero lo que realmente produce la metamorfosis no es el entorno, sino el estado interno de quien lo enfrenta. Toda modificación profunda tiene su origen en lo que es invisible, en tus pensamientos, tus palabras y tus emociones cuando te encuentras en soledad. El cambio genuino florece en el modo en que te diriges a ti mismo, porque esa voz interna es la que te impulsa o te aniquila, la que te da energía o te boicotea. Piensa en la cantidad de veces que te has detenido antes de intentar algo, solo porque tu mente susurró, ¿y si fracasas? ¿Cuántas veces cancelaste un proyecto antes de su inicio por haber creído la versión pesimista de tu monólogo interno? Lo más intrigante es que casi siempre no fue al revés lo que te frenó, sino el temor al revés, una invención de tus propios pensamientos. Puedes tener el mejor plan, la orientación más acertada y las intenciones más nobles, pero si tu mente no colabora, todo se desmorona. Por ello, tantas personas brillantes, talentosas y de buen corazón se hallan estancadas en el mismo sitio, porque jamás aprendieron a ejercer control sobre su diálogo interno. Esa voz es poderosa. Puede ser el eco del miedo que te susurra que no eres suficiente, o puede ser la llama del valor que te recuerda que ya has superado adversidades mucho mayores. Lo que define la persona en la que te conviertes es a cuál de esas voces eliges alimentar cada día. Los estoicos lo denominaban el centro racional del alma, la parte de nosotros que delibera, elige y guía a las demás. Creían que la liberación comienza cuando aprendes a administrar tus propios pensamientos. Marco Aurelio redactó: el alma se tiñe con el color de los pensamientos, y esto es exactamente lo que sucede. Adquieres el matiz de las palabras que te repites internamente a diario. Quien se repite, no puedo, se debilita. Quien dice, aún estoy en proceso de aprendizaje, se expande. Cada frase que te diriges es un cimiento. O construye tu fortaleza, o erige los muros que te aprisionan. Por lo tanto, presta atención a lo que te dices. Cuando algo salga mal, no repitas, ya sabía que iba a fallar. Di, ahora sé cómo hacerlo de una manera mejor. Cuando sientas miedo, no digas, no soy apto. Di, todavía estoy adquiriendo la habilidad. Y si el cansancio llega, no digas, estoy exhausto, ya no tengo energía. Di, necesito atenderme para seguir adelante. Este simple ajuste es lo que separa a quien renuncia de quien madura, porque no es el entorno lo que te fortalece, sino la conversación que mantienes con él. Cuando cambias el tono de tu comunicación interna, la incertidumbre se convierte en impulso, y lo que parecía imposible se transforma en el paso natural siguiente. La fortaleza interior despierta en el instante en que decides tratarte como alguien que merece progresar, aprender y triunfar. Y lo más hermoso es descubrir que cuando esa fuerza se activa, el entorno a tu alrededor responde de inmediato. Nadie puede vivir tu vida por ti, pero cuando decides ser tu propio aliado, lo que parecía inalcanzable comienza a moverse, y lo que antes se veía lejano se convierte simplemente en el siguiente paso de quien finalmente ha comprendido. El cambio que buscas en el exterior nace dentro de ti. Número 7. Afronta tus temores directamente. La inseguridad se gesta siempre en la esfera mental. Antes de manifestarse externamente, es una narrativa que el pensamiento repite hasta que terminas asimilándola como una verdad absoluta. Y tu cuerpo,
también la acepta. Acelera el ritmo cardíaco, restringe la respiración e inmoviliza tus acciones. Es como ser arrastrado por una oleada que parece provenir de afuera, pero cuyo origen está en lo más profundo de ti. Enfrentar el miedo es uno de los actos de mayor valor que existen, porque te fuerza a confrontar el pasado, justo en el momento exacto en que algo se fracturó en tu interior. Lo más paradójico es que al rememorar esa experiencia, la aflicción no se presenta menor. Llega con la misma intensidad, a veces incluso más vívida. Por eso optamos por evadirlo. Sin embargo, el costo de la huida es elevado. Quien evita el miedo, inevitablemente termina viviendo bajo su guía. Cada vez que actúas motivado por la inseguridad, es el pasado el que está dictando tus decisiones. Si experimentaste el rechazo una vez, el temor a ser rechazado de nuevo comienza a escribir el guión de tu vida. Si fracasaste en un emprendimiento, empiezas a creer que no tienes aptitudes para arriesgarte. Si fuiste víctima de una traición, comienzas a dudar incluso de las intenciones más puras. Pero el miedo no es la realidad. Es tan solo un recuerdo que aprendió a disfrazarse de mecanismo de protección. No aparece para destruirte, sino para poner a prueba si aún te identificas con tu versión anterior o si ya estás preparado para convertirte en una persona nueva. Los estoicos lo llamaban el dominio de la razón sobre las pasiones, la habilidad de reconocer la presencia del miedo, pero negarse a arrodillarse ante él. Séneca afirmó: el ser humano que siente miedo antes de lo necesario sufre más de lo necesario. Y esto es precisamente lo que el miedo ocasiona. Multiplica los sufrimientos imaginarios y te induce a experimentar fracasos que nunca se concretaron. El miedo jamás desaparecerá, pero cuando decides encararlo, pierde la autoridad para decidir por ti. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la resolución de seguir adelante a pesar de su existencia. Por lo tanto, cuando el miedo se manifieste, no luches contra él. Obsérvalo con curiosidad. Pregunta: ¿qué temo perder exactamente? Casi siempre, la respuesta será solo una versión anticuada de ti mismo, y es esa versión la que debe quedar atrás. Enfrentar tus miedos es liberar tu potencia, porque detrás de cada temor superado hay una vida completamente nueva esperándote. Elige vivirla hoy. Elige actuar incluso con temor, porque el miedo es una reacción natural, pero vivir prisionero de él es una decisión. Y quien tiene el valor de atravesar su propio miedo, comienza a vivir en el otro lado, en el espacio donde reside la libertad. Número 8. Mantén presente tu certeza de la mortalidad. Existe una profunda contradicción en nuestra conciencia. Todos estamos conscientes de que la muerte es nuestro destino, pero muy pocos viven con esa realidad plenamente activa. La muerte representa la certidumbre más antigua de la humanidad y, a pesar de ello, es la verdad más ignorada. Vivimos como si dispusiéramos de un tiempo ilimitado, aplazando conversaciones cruciales, sueños, perdones y nuevos comienzos. Pero el tiempo no nos notifica su final, simplemente transcurre, y quien no tiene esto presente termina viviendo una vida incompleta. Los pensadores estoicos designaban a este recordatorio como memento mori, que significa recuerda que vas a morir. Estas palabras se inscribían en templos, en joyería y en esculturas, no como un presagio, sino como una invitación a la lucidez, un recordatorio constante para no malgastar la existencia en distracciones superficiales, vanidades sin sentido o miedos triviales. Marco Aurelio, al redactar sus reflexiones, se decía a sí mismo: puedes dejar esta vida en cualquier instante. Permite que esta realidad determine lo que piensas, dices y haces. Él comprendía que la conciencia de la muerte es, paradójicamente, la forma más intensa de vivir, porque cuando recuerdas que el tiempo es limitado, el presente adquiere una profundidad inigualable. Cada gesto, cada palabra y cada respiración se cargan de significado e intención. La certeza de la muerte no provoca desesperación, sino que aporta claridad. Te enseña a seleccionar lo esencial, a soltar lo que carece de importancia y a valorar lo que ya posees. En ese momento,
empiezas a comprender que el verdadero valor nunca estuvo en lo que se acumula, sino en lo que se experimenta. Piensa en lo siguiente. Si hoy fuese tu último día, ¿qué dejarías de posponer? ¿A quién le otorgarías tu perdón? ¿Qué te atreverías a iniciar? Estas respuestas te revelan lo que es verdaderamente importante, y es precisamente ahí donde la vida realmente se inicia. Los estoicos no sentían terror ante la muerte, pues habían aprendido a aceptarla. Entendieron que la vida no se mide por la cantidad de años, sino por la calidad de la presencia. Morir algún día es ineludible, pero morir sin haber vivido es una elección personal. Por lo tanto, recuerda, vas a morir, pero hasta que ese momento llegue, posees el poder de vivir como quien entiende el inmenso valor de cada instante. Y quizás esta sea la auténtica libertad. No huir de la muerte, sino vivir de una forma tal que ella no se lleve nada verdaderamente vital. Escribe en los comentarios, Memento Mori, porque quien vive recordando su finitud aprende el secreto más profundo de los estoicos: existir sin temor y perecer sin lamentos. Número 9. Emplea la totalidad de tu potencial. Imagina un depósito lleno de recursos, habilidad y sabiduría, pero con sus accesos clausurados, y, en el exterior, una persona lucha, exhausta, convencida de que no tiene con qué defenderse. Esa persona eres tú cada vez que olvidas la capacidad inherente que reside en tu interior. Posees talentos, intelecto, resiliencia y recursos, pero a menudo vives como si todo ello no existiera. Buscas soluciones en el exterior cuando las llaves están en tus propias manos. Y mientras exploras fuera, aquello que necesitas internamente permanece latente. Los maestros estoicos revelaron esta verdad hace más de 2000 años. Marco Aurelio escribió: «Tienes autoridad sobre tu mente, no sobre las circunstancias». Esta aseveración es por sí misma un poderoso recordatorio de que la fuerza que impulsa tu existencia no emana del entorno, sino de la manera en que decides reaccionar a lo que ocurre. Las situaciones externas son cambiantes, las crisis aparecen y se desvanecen, pero tu capacidad permanece intacta, firme, esperando ser utilizada. Reside en cada decisión lúcida, en cada reacción donde eliges no perder el control, en cada ocasión en que te pones de pie a pesar de que todo te sugiera detenerte. Cuando activas esa fuerza, el miedo pierde su poder y la duda se silencia. Comienzas a vivir con mayor enfoque, dirección y presencia, porque finalmente comprendes que no necesitas que el mundo se ordene perfectamente para actuar. Basta con que ordenes tu propia mente. Piensa en esto. Todo lo que has logrado superar hasta la fecha fue utilizando lo que ya estaba dentro de ti. Nada vino de una fuente externa. Vino de tu claridad, de tu valentía y de tu aptitud para adaptarte. Y si ya lo hiciste en el pasado, puedes volver a lograrlo. La vida continuará presentándote desafíos, pero la diferencia es que ahora sabes dónde hallar tus herramientas, en tu interior. Tu potencial no es una simple promesa futura, sino un poder disponible en el presente, que solo se manifiesta cuando tomas la decisión de utilizarlo. Escribe en los comentarios: todo lo que necesito, ya lo tengo. No lo escribas solo por cumplir. Declara esa frase. Convéncete de su verdad, porque tu fortaleza no requiere ser creada, solo necesita ser despertada. Y cuando aprendes a emplear la totalidad de tu capacidad, lo que parecía imposible deja de ser un límite y se transforma simplemente en tu próximo paso. Número 10. Transfórmate en reserva, sin aguardar la aprobación ajena. Existe una energía enigmática en el recogimiento. Mientras muchos derrochan vitalidad anunciando sus planes, quien opta por un crecimiento auténtico aprende a cambiar en silencio, con firmeza, con perseverancia, como una semilla que rompe la tierra en la oscuridad, pero con la potencia para convertirse en un denso bosque. Habitamos en una época saturada de ruido. Todo parece requerir ser exhibido. El avance, la aflicción, la rutina y hasta lo que aún no se ha materializado. Mostramos lo que sentimos, lo que ambicionamos, lo que planificamos, y poco a poco nos volvemos dependientes de la mirada externa
para seguir creyendo en nosotros mismos. No obstante, cuanto más hablas de lo que tienes intención de hacer, menos energía te queda para realmente ejecutarlo. El silencio no es una ausencia de sonido, sino una presencia de propósito, de concentración. Es un modo de proteger lo sagrado, tu proceso de desarrollo. La primera enseñanza de la transformación reservada es sencilla, pero de gran impacto. Evita la búsqueda de validación ajena. La necesidad de ser aprobado es uno de los mayores drenajes de energía existentes. Cuando compartes tus planes antes de actuar, entregas el control de tu impulso al juicio de terceros. Si recibes halagos, experimentas una falsa sensación de logro, como si el objetivo ya estuviera alcanzado. Si, por el contrario, recibes críticas, te desanimas incluso antes de dar el paso inicial. El silencio rompe esta dinámica. Te restituye la autonomía, el enfoque y la firmeza interior. Dejas de actuar para ser visto y comienzas a actuar porque entiendes el valor intrínseco de lo que estás edificando. Los estoicos lo denominaban autosuficiencia del alma, la facultad de seguir tu sendero, aún sin recibir aplausos. La segunda enseñanza es: protégete de las opiniones superfluas. No todo consejo es sabiduría, y no toda crítica es una verdad irrefutable. Hay personas que, con afecto, buscan protegerte y terminan limitándote. Y hay otras que, motivadas por su propio miedo, proyectan en ti las renuncias que aún les causan dolor. Si abres demasiado tus puertas, las voces externas invaden el espacio de tu convicción. El silencio es el escudo de las personas resueltas. Protege tu objetivo del bullicio, de las comparaciones y de las incertidumbres que minan la fe en ti mismo. En lugar de gastar energía explicando tus intenciones, la utilizas para actuar. Y esta es la tercera enseñanza. Sorprende por lo que haces, no por lo que anuncias. Las promesas no generan transformaciones. Las acciones sí. No digas que vas a cambiar, simplemente cambia. No digas que vas a empezar, simplemente empieza. No digas que estás intentándolo. Persiste en reserva hasta que tu avance se vuelva imposible de ignorar. La disciplina en silencio crea una fuerza que no requiere palabras. Cuando te presentas con resultados, los demás lo perciben. Lo notan en tu mirada, en tu postura, en la serenidad de quien ya no necesita demostrar nada a nadie. Pero lo más crucial ocurre en tu interior. El murmullo de la duda cede ante la calma de la convicción. La prisa se convierte en paciencia y la necesidad de aprobación se transforma en propósito. Porque cuando te transformas en silencio, el mundo no necesita aclamarte, simplemente lo reconoce. Los resultados hablan el lenguaje de la verdad, y el recogimiento es el escenario donde esa verdad resuena con mayor potencia. Es en ese espacio sereno donde la metamorfosis se consolida, el enfoque se afianza y tu verdadero crecimiento toma impulso. Te agradecemos sinceramente por haber permanecido hasta el cierre. Si el contenido de esta presentación te ha brindado una visión o un enfoque diferente, te extendemos una cordial invitación a sumarte a la comunidad del canal. Continuaremos unidos en este camino, dedicados a la meditación, la superación personal y la consolidación de nuestra firmeza interna.